nombre es Sergio Villegas, llevo 31 años laborando para la compañía PPG Industries Colombia, de los cuales estos 31 años, 30 me he desempeñado en la parte de color. No obstante, pues obviamente mi cargo en la compañía es especialista en color. ¿Por qué es importante el primer gris, el primer negro 2K en colorimetría? Todo nace a raíz de que unos años atrás, 2-3 años atrás más o menos, las ensambladoras automotrices y los fabricantes de pintura se unen para generar tonalidades o de colores llamativos, intensos, vivos, partiendo de ¿qué? De entonadores, tintas básicas, pinturas translúcidas. Pinturas translúcidas que dejan pasar la luz sin translucidar, en cierta forma, el fondo final. ¿Qué quiere decir esto? Que son pinturas translúcidas que dejan traspasar la luz, no en su totalidad, pero logrando que el fondo, en la escala de gris que emplee, se convierta en parte fundamental del color final, conjuntamente con el barniz. Entonces cabe anotar algo. Vamos a tomar como principio qué diferencia hay cuando hablo de una tinta o una pintura translúcida a una pintura translúcida. Translúcida, lo que les acabo de decir, deja traspasar la luz, no en su totalidad. Translúcido es sinónimo de transparente, es decir, el barniz sería una pintura translúcida o transparente que deja pasar perfectamente la luz. Entonces, volviendo a retomar lo de la importancia de del fondo, sea gris o sea negro, PPG llega a un punto y dice, bueno, vamos a tomar la parte tradicional que tienen las ensambladoras, que es aplicar un color sobre un fondo gris estándar, pero vamos a hacer que el fondo haga parte fundamental del color sin afectarlo en su tonalidad y obviamente en su pureza o viveza. Es decir, si tengo un color algo translúcido, ¿no?, y lo aplico, somos muy dados a hacer siempre aplicaciones, por ejemplo, en el almacén o hasta en el mismo taller, sobre lámina descubierta o lámina desnuda. Si se dan cuenta, realicé esta aplicación más bien sobre un fondo gris 2K normal, estándar, tono estándar, un gris un poco más subido en oscuridad y sobre negro. ¿Por qué? Porque PPG lanza su escala de grises y en esta escala de grises determina que el fondo G5 es el gris normal estándar que usamos y que conocemos de cualquier primer que haya en el mercado, pero en este caso es el primer gris 2K con su tonalidad estándar. Tenemos un fondo G6, al que PPG llama G6, es un gris un poco más subido en oscuridad, más oscuro, sin ser el tono estándar. Para poderlo lograr solamente es tomar 50% del primer gris 2K más 50% del primer negro 2K. Incorporamos y ya tenemos el fondo G6 y obviamente pues el fondo negro, primer negro 2K. Ahora, ustedes se preguntarán, pero ¿cómo sé yo como colorista cuál fondo de gris elegir a la hora de yo hacer un acercamiento ideal? Entonces, tengamos presente, PPG lanza la escala de grises teniendo en cuenta su formulación. Es decir, si yo como colorista, obviamente cliente y usuario de las líneas PPG, voy y me dirijo, localizo primero el código del color, o hago que mi cliente final me dé toda la información de su color, del color que necesita que yo como colorista le prepare. Me dirijo al Paint Manager con el código, localizo el color, localizo la fórmula y en la parte inferior me va a decir sobre qué fondo debe ir aplicada esta formulación. Entonces,
vale la pena volver a hacer la aclaración. Si me indica en el Paint Manager la fórmula que debe ir aplicado sobre fondo G5, es el Primer Gris 2K tono estándar. Si me indica que debe ir sobre fondo G6, es 50% Primer Gris 2K, 50% Primer negro. Y obviamente pues si me indica que va sobre un fondo G7, es el Primer negro 2K directo. ¿Qué es lo que pasa? Resulta que muchas veces de pronto nos dejamos llevar, o sea, somos coloristas capacitados obviamente, pero lastimosamente nos dejamos llevar. ¿Por qué? Por lo que vemos y no ahondamos un poco más allá de lo que podría ocurrir si al tratar de lograr una oscuridad que me va a brindar un fondo, ¿qué hago? Inmediatamente mi cerebro reacciona y me dice, veo una oscuridad que independientemente si no identifico el fondo, inmediatamente mi cerebro me lleva a que tengo que agregar ¿qué? En este momento todos deben estar pensando, si necesito oscurecer, pues obviamente que tengo que agregar negro. Si tengo este amarillo, que es totalmente puro, llamativo, vivo, y le agrego negro para poder llegar a la tonalidad, o más bien a esa oscuridad que me la está brindando realmente el fondo, ¿qué pasa? Inmediatamente ese amarillo va a perder su viveza o su pureza, y va a tender a convertirse en un verde. Lo mismo sucede acá. Entonces, realizo la aplicación y me doy cuenta de que voy a buscar una profundidad, una oscuridad, y ¿qué pasa? Pierdo la viveza o la pureza del color. ¿Sí se dan cuenta? La aplicación que tengo acá sobre el fondo negro me indica, aunque él continúa siendo puro y muy limpio, si logran apreciar que él refleja el fondo oscuro sin necesidad de haber tocado para nada el color, sin haberlo ensuciado. Entonces todos me dirán, bueno, igual nos pasamos de negro, supongamos. ¿Qué pasó acá? Al agregar negro, reduzco la intensidad, reduzco la viveza o la pureza. ¿Y qué correspondería agregar entonces? Una tinta básica, en este caso la tinta básica pura del amarillo, con la cual partí, el amarillo verdoso. Pero entonces dirán, bueno, se pasó de negro, agregué blanco. ¿Qué creen ustedes que vuelve a ocurrir si yo a esta porción que tengo acá, a esta lámina, a esta pintura que tengo en el envase, le agrego blanco? Inmediatamente se reduce aún más la intensidad, la viveza y la pureza del color. Tanto el blanco como el negro me reducen viveza, pureza, intensidad. De ahí la importancia de usar el fondo indicado, porque logro una profundidad al ángulo flow. Cuando hago esta inclinación a la caída del color, al ángulo flow, son aproximadamente entre 75 y 115 grados. O cuando me acerco al vehículo y lo miro en esta posición, en forma adyacente, pero de arriba hacia abajo, estoy observando el flow del color. Y ese flow indica en algún momento el fondo sobre el cual debería ir aplicado el color, sin necesidad, vuelvo y repito, de dañar la fórmula o de desenfocar la fórmula. Cuando esto ocurre, agrego el negro, agrego el blanco, tratando de supuestamente simular el fondo. ¿Qué pasa? El color es inmanejable, ya se vuelve un residuo que me toca ya tapar, meterlo bajo del mostrador y volver a iniciar. ¿Por qué? Porque no tuve en cuenta lo que me estaba indicando el software de formulación Paint Manager. Y sucede con cualquiera de los colores. En este caso tengo un ejemplo de este amarillo, tengo un ejemplo de este rojo limpio o vivo, que igual se va a ver afectado por el fondo que yo voy a emplear. Vamos a hacer una pequeña aplicación de un azul y se van a dar cuenta de que sucede para cualquier color. ¿Okay? Me acompañan por acá, por favor. Voy a colocarme mis implementos de seguridad.
apreciar, como se pueden dar cuenta, la pintura es demasiado translúcida, por lo que está reflejando, miren la gama de colores que podemos apreciar en cuanto a oscuridad y tendencia, solamente por el fondo que está generando ese efecto en el color final. Entonces, la idea es, la recomendación es, tanto para los coloristas como para el propio taller, realizar las aplicaciones ideales de color para que mi acercamiento sea lo más cercano y la igualdad sea lo más directa posible sobre el fondo que me indique el Paintmaker. Empleemos plaquetas fondeadas, no solamente la lámina descubierta, sean fondeadas con primer gris, G5, G6 y G7. Es mi recomendación para que la actividad de colorimetría sea lo más productiva posible. Ahora bien, aplicar la pintura hasta cubrir, como algunos pintores consideran, no es lo ideal en este momento. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de colores son, vuelvo y repito, translúcidos, o sea que necesitan complementarse con el fondo gris más el barniz para formar, convertirse en ese color espectacular final. Tenemos, por ejemplo, los colores que exitosamente lanzan Mazda y que todavía tienen el mercado y que todavía generan furor, tanto en la CX5 como en la última CX30 o en el mismo CX3, tanto como son el rojo diamante, o más conocido popularmente como el rojo diamante, rojo cristal, y el matching gray, colores flor, esa caída de color muy oscura, muy intensa, en esa oscuridad latente, y esa limpieza, esa transparencia, esa liquidez, esa pureza, que son producidas también ¿por qué? Pues obviamente por tintas o básicos que tienen que involucrarse para que me generen ese efecto, pero también por el fondo donde los esté aplicando, ¿no? Por ejemplo, para el rojo diamante, pues tenemos la tinta 8199 que es especial, generando un efecto, pues es un pigmento, un rojo bandado que genera un pigmento muy oscuro de flor, una limpieza muy marcada al ángulo medio. Entonces, como les comentaba, por ejemplo, el efecto visual que me genera la profundidad y la limpieza que me genera el matching gray es producido por el aluminio D9070 de PPG, que es un aluminio con un efecto cromo para generar esa oscuridad de flor, ayudado obviamente por qué, como les decía, por el fondo G7 o el primer negro 2K y pues el negro y todas las tintas que combinan el aluminio D9070. Entonces es ideal, fundamental para el trabajo de los coloristas, para que el trabajo de colorimetría sea lo más exacto, satisfactorio en cuanto a acercamiento, emplear los fondos primer grises, la escala de grises, por hecho. Espero que esta recomendación haya sido útil. Si tienen alguna inquietud, alguna duda, no duden en contactarnos. Estamos dispuestos en cualquier hora, en cualquier momento, que les podamos colaborar y les podamos ayudar en todas sus necesidades. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Aquí estamos. Feliz noche para todos.